Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Para nosotros es un gusto poder volver un jueves más a llevarles información muy valiosa para su control y su cuidado. Y sobre todo, generar espacios donde que ustedes puedan ponerlos en práctica dentro de sus casas. Estamos muy contentos esta tarde porque tenemos una amiga muy especial, la doctora Ana Gladys Arauz. Ella es nutricionista y nos visita desde Costa Rica. Imagínense lo que esta pandemia nos ha proporcionado. Antes, para hacer una reunión con Ana Gladys o para tenerla en nuestra ciudad, teníamos que cerrar agenda con un año de anticipación y hacer toda la logística. Ahora, la pandemia, una de las cosas buenas que nos ha permitido hacer es unirnos por medio de estos instrumentos y poder llegar a varios países del mundo y poder compartir con ustedes estos buenos conceptos, esta buena educación, esta buena formación con personas expertas como Ana Gladys, que le tenemos aquí en nutrición. Así es que le damos la bienvenida, Ana Gladys. Es un gusto poder estar contigo esta tarde, compartir todas estas experiencias y sobre todo darles unas ideas claras a nuestros pacientes, a sus familiares y a la comunidad. Un gusto tenerte, un abrazo enorme a la distancia. Bienvenida. Gracias, gracias. Siempre es un gusto estar con toda la gente linda de Ecuador, especialmente la gente de Cuenca, y como decís, una oportunidad para estar unidos. Me trae lindos recuerdos cuando hablo con Ana Fernanda de la Casa de la Diabetes, las actividades que hacen, de toda la educación en diabetes tan importante. Así es que es un placer para mí estar esta tarde. Les cuento que Ana Gladys Arauz Hernández vive en Costa Rica, es nutricionista, como ya lo he dicho, y es educadora en diabetes. Así es que la tarde de hoy vamos a tener una conversación muy amena, muy didáctica, así es que pónganse el día. Ustedes vieron el título, decía la alimentación en el día a día. ¿A qué nos referimos con eso, Ana Gladys? Bueno, le pusimos este nombre porque pensamos que realmente cuando tenemos el impacto del diagnóstico o hemos convivido mucho tiempo con diabetes, realmente el cuidado depende, en el largo plazo, depende de lo que hacemos en el día a día. Nosotros vemos los resultados en la hemoglobina glicosilada a los 3 meses o vemos resultados en no tener complicaciones o tenerlas, pero eso es el resultado de la suma de cada día que hemos convivido con la diabetes. Por eso la conversación la quisimos poner de ese nombre. Y tal vez si empiezo a contarles, ¿verdad? Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con pacientes, ¿verdad? Muchos años he trabajado con ellos y realmente el esfuerzo educativo que hemos ido haciendo es en pensar en este día. Este día estoy conviviendo con diabetes. ¿Qué puedo hacer por mí para cuidarme? Cuando tenemos el diagnóstico, como conversábamos, muchas veces asumimos que nos van a dar un plan de alimentación, que nos van a dar unas guías terribles de tratamiento, que nos van a dar muchos elementos para el autocuidado. Son muchos conocimientos y muchas habilidades las que vamos a empezar a incorporar a nuestra vida. La alimentación es otra más, pero muchas veces no lo vemos como un elemento al que tenemos que ponerle atención porque es una actividad que hacemos todos los días. 4 o 5 veces al día estamos comiendo. Entonces ya como que es parte de nuestra rutina y entonces ante el diagnóstico muchas veces no le damos la importancia que tiene a este granito de arena que es la alimentación porque está gotita a gotita cayendo según 4 o 5 veces al día. Entonces, ¿qué es hacer las cosas día a día? Pensemos, tal vez ahora que estamos en esta época de la pandemia, que nosotros en nuestra vida diaria tenemos un nuevo invitado. ¿Verdad? Ese nuevo invitado a vivir con nosotros en la casa, lo vamos a acomodar. Él va a vivir y se vino a mudar del todo con nosotros. Eso es como un invitado que es la diabetes. Entonces vamos a empezar a convivir con diabetes. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a hacer ajustes, pero eso es lo que yo quería que viéramos esta tarde. ¿Cómo empiezo a analizar? Porque pensemos en el invitado. Llegó, tengo que acomodarlo, empezar a hacer cambios para acomodar a esa persona, cambios en mi casa, ¿verdad? Porque va a estar 24 horas. Entonces, lo primero, el punto de partida sería analizar cómo es mi vida. ¿Qué hago desde que me levanto? Porque, por supuesto, va a interferir en todo. Entonces, yo digo, bueno, yo me levanto.
desayuno, no desayuno, como, ¿verdad? Después yo voy a hacer unas meriendas o voy a almorzar a tal hora. ¿Qué hago de mi vida? Ese análisis es el que quiero que hagamos pensando que la diabetes es un invitado que vino, sin ser invitado, pero se nos vino, ¿verdad? Y tenemos que acomodarnos. Entonces, lo primero sería hacer un análisis de nuestra vida, de nuestro día, de nuestro día. Entonces, pensaba en cómo decir, bueno, me levanto. Desde que me levanto, ya mi vida con diabetes, yo hago actividades, me monitoreo al nomás despertarte, ¿verdad? O no me monitoreo, preparo mi desayuno, tomo mis medicamentos. Eso empieza a decirme a mí que hay una rutina que yo voy teniendo y ya empecé a cuidarme ese día. Ya tengo 3 horas de haberme cuidado mi diabetes. Ok, entonces preparo mi desayuno, luego yo empiezo a analizar después qué hago. Hago el oficio de la casa o salgo a caminar un ratito o sencillamente me siento en mi trabajo y ya no puedo levantarme tantas horas. ¿Será que a media mañana yo tomo algo, me como una fruta o algo? Eso ya es comer. ¿Será que mis medicamentos ya empezaron a hacer efecto cuando me inyecté la insulina en la mañana? ¿Será que necesito esa merienda? O hasta que yo me siento mal y estoy trabajando, empiezo a sudar, me doy cuenta, ¡ah! Se me olvidó comer. Entonces, en esa improvisación es cuando empezamos a tener un descontrol ese día, pero mañana otro día. Entonces, cuando empezamos a analizar en alimentación es autoanalizarme. ¿Qué hago yo? ¿Cuántos tiempos de comida hago? ¿Tengo un orden o no tengo ni horario? Como a la hora que se me ocurre, ¿verdad? En ese desorden es cuando aparecen y se nos meten las complicaciones, ¿verdad? Porque las vamos ignorando. Este día no le hice caso, pero mañana también. Entonces, la suma de todos los días es el resultado de nuestro buen control. Entonces, sigamos con la alimentación. Aquí tenemos que hacer un alto para decirles que merienda es para nosotros, lo que Ana Gladys dice merienda es Es para almuerzo. nosotros un refrigerio, porque para nosotros la última comida del día es la merienda, ¿no? Nosotros aquí la llamamos merienda a la comida de la noche, a lo que ustedes dicen cena. Cena, Entonces, perfecto. las meriendas son nuestros refrigerios. Y también tomando la analogía de lo que decía Ana Gladys, que es un invitado que viene a nuestra casa, la diabetes, luego de un diagnóstico, tenemos que saber que a veces nosotros por el invitado vamos y hacemos cosas exageradas y hacemos compras exageradas, ¿no es cierto? Entonces Exactamente. hemos salido de la consulta del médico y vamos al comisariato y compramos todos los productos light dietéticos, sin azúcar, cero azúcar y todas esas cosas. Y eso, ¿qué nos va a durar? Nos va a durar quizás una semana, nos va a durar un mes, pero recuerden que la diabetes va a durar toda la vida. Así es. Entonces, por eso es muy importante hablar del día a día. Por eso el tema de hoy es muy importante para ustedes. Entonces, ahora sí, Ana Gladys, comencemos con el Sí. tema de la alimentación. Ok, sigamos. Entonces, en este autoanálisis, yo tengo que hacer un repaso y posiblemente ya pasaron 4 o 5 horas en que yo estuve despierto. ¿Qué hice yo para cuidarme en esas 4 horas? ¿Verdad? Porque son muchas actividades que requiere la diabetes. Muchas actividades pequeñas, habilidades, el monitoreo, cuidar la comida, el ejercicio, los medicamentos. Pero si yo estoy pendiente y me organizo y hago un horario, ¿verdad? Digo, ok, con este invitado que yo tengo, vamos a hacer un horario de actividades porque supongamos, mi casa solo tiene un baño. Tenemos que organizarnos, ¿verdad? ¿A qué hora se va a desayunar? O de repente a cualquier hora, el que se sirva o que haga. Es igual. Entonces yo tengo que hacer un análisis y ver si mi vida realmente tiene un orden o es la oportunidad para que yo me organice por primera vez. Yo siempre digo que la diabetes muchas veces es una oportunidad para retomar muchas cosas de la salud que estaban olvidadas y que después es la sorpresa más grande por muchas cosas. Pero entonces yo puedo pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo organizo mi vida? Lo que yo decía, ¿tengo horarios o no tengo horarios? Entonces, en ese ir comiendo, yo estaba analizando y recordando los alimentos en Cuenca y entonces yo digo, bueno, había una sopa de papa deliciosa, ¿verdad? Ok, luego había arroz, luego había las famosas menestras que son deliciosas y había un refresco o una infusión con azúcar,
Entonces, cuando yo estaba viendo eso y las porciones eran un poquito grandes, es cuando yo tengo que empezar a analizar qué estoy comiendo y si el tipo de alimentos es el adecuado para mí o si está bien, nada más voy a ajustar un poquito las porciones porque posiblemente ya yo, mi condición de salud cambió. En verdad, tenemos que comer dos, por así decirlo, mi invitado y yo. Entonces hay que irse ajustando. Entonces, en ese análisis no solo es, lo primero tal vez, tiempo de comida, si tengo horarios establecidos, porque eso va muy de la mano con el tratamiento. ¿A qué hora me voy a inyectar? ¿Y qué voy a comer? Entonces va muy de la mano. O no me inyecto, sencillamente nada más tomo medicamentos. O estoy en un primer paso donde el doctor me dijo nada más organice la alimentación y luego usted eh, vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Entonces necesita un organícese, es la palabra clave en diabetes para la alimentación. Después igual, así puede ser la tarde y la noche. Entonces uno empieza a ver qué alimentos como, qué horarios tengo y en qué cantidades estoy comiendo. ¿Serán que son las adecuadas para mí? O justamente cada vez yo voy subiendo de peso, ¿verdad? Cada vez que voy a control subo de peso o yo me mantengo en mi peso todo el tiempo. Esa es una guía fácil para ver si las cantidades que estoy comiendo son adecuadas, ¿verdad? O si realmente yo, aprovechando a este invitado, empiezo a hacer actividad física para equilibrar un poquitito lo que estoy consumiendo con lo que estoy gastando, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad que yo digo del día a día es analizar qué puedo hacer yo un poquito más, esa milla extra de mi vida, ¿verdad? Que puedo hacer por mi salud, pensando, ¿verdad? En que en el largo plazo yo voy a tener o complicaciones muy prematuras o voy a retrasarlas o del todo, ¿verdad? Voy a estar muy bien muchos años. Entonces, en este autoanálisis, la alimentación empieza desde que empezamos a ver quién compra en casa. ¿Quién compra? ¿Yo participo de esa compra o nada más yo recibo los alimentos y ahí organizo mi menú? O yo participo y puedo decidir y ver que tal vez trajeron esta vez, ¿verdad? Solo arroz y papas, por ejemplo, hablando mucho de carbohidratos y no venían frutas, no venían vegetales, de esos vegetales, hortalizas frescas. Yo tengo que ponerme a pensar, ¿será la oportunidad para que yo empiece a involucrarme en la compra de alimentos y luego en la preparación? ¿Verdad? Participo o no, porque a veces yo digo, no como esto porque no me gusta, no me gusta entero, lo licúo y me encantó, ¿verdad? A veces eso pasa muchas veces con los frijoles, no me gustan enteros, los licúo y me saben deliciosos molidos. Pero yo puedo empezar a participar o de repente estoy dando cuenta de que en mi casa se gasta mucho aceite, porque todo va frito. Entonces, ese exceso de grasa, ese exceso de aceite, ¿verdad? ¿Está bien para mí o es el momento también de hacer un alto y revisar? Entonces, por eso digo que a veces es una oportunidad para involucrarse. ¿Por qué? Porque la alimentación va a ser el resultado, pero más bien va a ser el condicionante para que mis glicemias después estén bien, ¿verdad? Para que mis lípidos estén bien. Y aquí juega un rol muy importante la solidaridad de la familia, porque recordemos que el paciente con diabetes no puede comer solo o comer algo Exacto. diferente a lo que consumen sus familiares. Entonces, si nosotros vamos teniendo, y no, ustedes no han tenido la posibilidad de involucrarse en el menú o en las compras por A o B circunstancias, es importante que se involucren por mejorar esa alimentación, Así por es. ponerle a esa dieta algo más saludable que no solo va a apoyarle a usted como paciente, sino va a apoyar a su familia. Nosotros siempre hablamos, Ana Gladys, de que debemos ser solidarios con nosotros mismos y luego con nuestro entorno. Así Entonces, el es. rato que nosotros decidimos preparar la comida y poniendo tu analogía como buena educadora que eres, del invitado que viene, nosotros al invitado no le damos de comer una comida diferente a la nuestra. Todos en Exacto. la mesa comemos lo mismo. Entonces, así debemos manejar la diabetes y esa es una de las formas más importantes ya de lograr una adherencia, ¿no? Vamos Exacto. adheriéndonos poco a poco porque la alimentación es uno de los pilares fuertes para el control de la diabetes. Sí, y es que también en mucho ambiente
popular o entre las personas todavía se permanece el concepto de que si tengo diabetes, tengo que tener una dieta especial, ¿verdad? Eso, dieta especial me está aislando del grupo, como decir, del grupo familiar. Y no, la persona con diabetes come los mismos alimentos que, que el resto de la familia. Eso, pero todavía encontramos, ¿verdad? Que se aísla o que dice no pude cumplir con lo que me indicaron. Lo que tenemos que hacer es, a partir de nuestro análisis, intentar, ¿verdad? Ahí es nuestra función como educador, de hacer pequeños ajustes a la vida diaria. No es cambiar la vida, no es darte una hoja de dieta que te va a cambiar la vida, porque no es esa la realidad. Es qué como yo, dónde estoy fallando un poquito por exceso, por ausencia, a veces no hay vegetales. Entonces, ¿qué pequeños ajustes debo hacer yo para comer mejor? ¿Verdad? No se trata de comer diferente, ¿verdad? No es excluirse en una dieta. Esa palabra, pero todavía la encontramos y todavía en muchos profesionales de la salud todavía, ¿verdad? Se maneja ese concepto de una alimentación totalmente diferente. Entonces, si seguimos hablando del análisis que estamos haciendo, digamos que analizamos cuántos tiempos de comida hacemos, a qué hora comemos, tenemos que hacer un empate con medicamentos, un papelito y un lápiz, anotar todo eso es un primer ensayo muy importante que cada persona hace para ver realmente en su vida si necesita hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque va a buscar un educador, lo vamos a ayudar, pero él es el piloto, nosotros somos copilotos. Entonces, nosotros solo vamos a la par, ayudando, pero el que decide la vida y el que decide el rumbo es la persona que tiene la enfermedad y sabe su vida cómo va. Entonces, ese autoanálisis a veces es dejar hablar al paciente, ¿verdad? Lo dejamos hablar, cuénteme cómo es su vida diaria, de que se levanta, cuénteme. Tenemos una riqueza más de información sobre su control o las oportunidades que tenemos para un pequeño ajuste, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo pequeños porque si no, la gente muchas veces es razón. Si a mí me cambian la vida mañana lo que yo como, yo lo voy a extrañar. Y entonces después ya yo quiero volver a mi casita a comer lo mismo, ¿verdad? Entonces, esos pequeños ajustes, digamos, el primer ensayo sería, me siento con un papelito, analizo, organizo mi vida realmente como es. A veces digo yo, a veces, ¿verdad? Me dice un paciente, soy un completo desorden, no tengo orden. Le digo yo a veces, escriba ahí dónde come. ¿Se siente en una mesa con la familia? Nunca. A veces dicen, yo no como. Y yo les termino la oración, le digo, terminemos, yo no como comida caliente servida en un plato sentada en una mesa, es lo que yo no hago. Lo que yo hago es picar, andar picando como un pajarito y en ese picadero lo que nos sale mucho son el exceso de carbohidratos, ¿verdad? Porque picamos una galletita, picamos algún chips, alguna cosa, algún pancito, siempre estamos picando. Entonces a veces no hay tiempos de comida definidos y en diabetes tenemos que tenerlos. La diabetes, yo siempre digo, lo que pide nada más es orden, organización de tu vida. Lo demás, ahí tenemos el tratamiento, se dispone el tratamiento, se dispone de todo el conocimiento, pero si la persona no decide organizarse su vida, de nada nos sirve tener los medicamentos de última generación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si seguimos por ahí, me organicé, ya sé cuál es lo que como, voy a empezar a ver en dónde están en exceso esa sustancia nutritiva que es tan importante en la diabetes, que son los hidratos de carbono o carbohidratos, porque el exceso de ellos a veces no nos damos cuenta que está elevando el azúcar porque culturalmente esa es la base de nuestra alimentación. En toda Latinoamérica tenemos arroz, tenemos frijoles, menestras, tortilla, pan, eso es nuestra base. Entonces, nuestro cerebro, eso es lo que tiene como alimentación de generaciones. Y aquí tenemos que aclarar que en el Ecuador, por ejemplo, en las diferentes regiones, porque comemos muy diferente en cada provincia, inclusive en cada cantón. Recuerda cuando hicimos el congreso en Guayaquil, tuvimos Ajá, que ir a aprender los platos, los sí, alimentos que comían en la costa, porque eran diferentes a los que habíamos tenido en el congreso anterior que fue en Cuenca. Entonces, exacto.
Aquí nosotros, por ejemplo, en la costa se come mucho la yuca, el verde, el arroz, ¿no es cierto? Nosotros en la sierra acostumbramos más el maíz, la papa, somos más apegados a esto, obviamente también el arroz. Y esa es una de las situaciones que nuestro paciente teme el momento del diagnóstico de su diabetes, porque dice, pero si yo soy arrocero, a mí me encantan las papas, puede consumirlas, ¿verdad? Pero justamente nos vas a explicar las cantidades en las que debemos comer o la porción que debemos poner en el plato. No les vamos a prohibir, porque No. nosotros estamos muy conscientes de que esto no se puede prohibir, pero sí se debe educar para saber la porción. Y es justo lo que Ana Gladys nos va a seguir comentando ahorita, cómo porcionar nuestros deliciosos hidratos de carbono, porque yo les diré que a mí me gusta, por ejemplo, mucho la papa. No puede haber arroz, no pasa nada, pero papa siempre me va a hacer falta, pero yo puedo consumirla de una manera adecuada. Sí, por eso es que íbamos a hablar de esta palabra, ¿verdad? Los famosos carbohidratos, porque son las sustancias nutritivas que más impactan mi glicemia. Entonces, también tenemos otras sustancias nutritivas importantísimas en nuestra alimentación, como son las proteínas y las grasas, vitaminas y minerales, pero de todos esos son los hidratos de carbono, los carbohidratos, los que impactan, los que más elevan mi glicemia, si yo los como en exceso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un cuidado, como decís, no prohibirlos porque eso no es, se trata de consumirlos, pero a veces hay que reducir la cantidad, ¿verdad? Hemos hablado algunas veces de métodos muy sencillos, y recuerdo uno muy facilito que es el baile de las manos de Zimbabue, ¿verdad? Que es un método muy sencillo, ¿verdad? No necesita uno estar midiendo, ni pesando, ni pensar que es una complicación más a mi tratamiento. No, al contrario, la alimentación tenemos que facilitarla. Entonces, cuando hablamos de hidratos de carbono, yo también quiero aclarar bien que no solo las harinas, las menestras o los cereales tienen hidratos de carbono, sino que las frutas y la leche también. Y a veces se nos olvida. Y aparte de la papita con arroz y con las menestras, le sumamos un vaso de leche y me dijeron que las frutas son muy saludables, también le sumo otra fruta. Entonces, en mi plato, yo tengo demasiados carbohidratos. Son carbohidratos, digamos que de diferente grupo de alimentos. Unos son harinosos, ¿verdad? Otros están como fructosa y glucosa en la fruta, otros están como lactosa en la leche, pero siempre son carbohidratos. Ahí es donde tenemos que tener un cuidadito, porque cuidando las harinas, se nos olvidan a veces la leche y las frutas, que son fundamentales, ¿verdad? Como fuentes de calcio, de vitaminas y antioxidantes que tenemos que tener en nuestra alimentación. Entonces, no es, por eso yo decía, es revisar qué como, pero entonces el concepto clave aquí sería que los carbohidratos en diabetes es un solo grupo. Se llama grupo de los carbohidratos, que es frutas, leche y los alimentos harinosos, o los cereales que ustedes clasifican, ¿verdad? Que ahí va el verde, ahí va la papa, ahí va la yuca, todo lo harinoso que puedo hacer puré. Entonces yo tengo que balancear mi plato, porque si yo también debo comer frutas y leche, ¿verdad? Que necesitamos, tengo que tener cuidadito de no sumarlo en ese tiempo de comida que ya yo tenía otros carbohidratos, pero son necesarios. Ahí es donde la media mañana o la media tarde son fundamentales, a veces para meter esos alimentos, ¿verdad? Para que no recarguen demasiado mi sangre en ese momento de carbohidratos, porque yo no tengo respuesta. Entonces, si tenemos alguna idea de cantidad, hay otro método muy sencillo que tenemos, que es el plato. El plato, el único cuidado en diabetes con el plato de alimentación saludable es que en la sección donde van, en el cuadrante donde van las harinas, ahí debo considerar la fruta y la leche también. Porque nos pasa que yo pongo el plato dividido en tres, ¿verdad? Que ustedes lo conocen. Ujú. Ok, Es lo que una manejamos. parte, sí, una parte es para las harinas, arroz y papa, por ejemplo, frijoles. La otra parte es para las carnes y la mitad del plato para, ojalá, todas las vegetales frescos, ¿verdad? O cocinaditos, pero son los vegetales no harinosos, que se llaman vegetales acuosos. Pero en diabetes
dónde va, si yo acostumbro a almorzar y tomarme mi vaso de leche y comerme mi fruta de postre, yo tengo que pensar que ya a mi cuadrante, donde generalmente lo que cabe es una taza de carbohidrato, taza es lo que voy a comer, taza y medio, ¿verdad? Más o menos entre arroz, frijoles, papa, ¿verdad? No es esa cantidad. Si yo le pongo la fruta y la leche, ya yo tengo, en lugar de 3 carbohidratos, voy a tener 5. Y posiblemente yo no tengo capacidad de respuesta, mi insulina no puede responder a esa cantidad. Entonces ahí es donde tenemos que organizarnos. El plato es una buena guía, ¿verdad? Porque en un plato normal de 22, 23 centímetros de diámetro, ¿verdad? Porque hay platos muy grandes. Platos. Sí, Sí. Platones. sí, platones. Pero si yo lo divido en ese cuadrante donde irían juntas arroz, papa, menestras o arroz, frijoles, papa, por supuesto que los puedo combinar, si a mí así me gustan, pero entonces voy a reducir la cantidad para que solo en ese cuadrante me quepan. Ahora, si yo acostumbro a almorzar con un vaso de leche y comerme una fruta, ahí sí tengo que reducir y tomar decisiones. Es hacer un ajuste, no quitarlo, porque son indispensables la fruta y la leche. Puede ser que yo negocie y diga, bueno, me tomo el vaso de agua y la leche la dejo para media tarde. O puede ser que yo diga, la fruta me la puedo comer a media mañana, ¿verdad? Porque, o otra persona dirá, me como la mitad de lo que me iba a comer y pongo mi vasito de leche porque sin el almuerzo. Por eso es que cada persona tiene sus hábitos diferentes y ahí es donde tenemos que guiarla. Bueno, aquí el consumo de la leche básicamente está en el desayuno y quizás en los refrigerios de media mañana o media tarde. Al almuerzo a veces se le pone un poquito de leche o queso a la sopa, ¿no? Porque aquí se come siempre y Sí. se acostumbra en la mayoría a comer 2 platos al almuerzo. Entonces tenemos la sopa y el segundo, o aquí lo llaman la sopa y el arroz, inclusive ya tiene un nombre el segundo plato, ¿no? Ve el tamaño de porción que ha de ser, ¿ah? Exacto, entonces eso también es importante que irlo viendo porque nosotros cuando educamos decimos un vaso de agua y una porción de fruta, ¿no? Al almuerzo, que sería lo recomendado para sustituir lo que nosotros tenemos que es el jugo, porque aquí se toma Así. mucho jugo en el almuerzo, entonces se licúan varias, 4, 5, 6 tomates, dependiendo del número de la familia, y se hace a veces jugos que son tan espesos que tú colocas la cuchara y la cuchara se queda rectita por lo espeso del jugo, entonces por eso siempre motivamos el tema de agua y fruta, ¿no? Para no perder ese espacio que es como una parte tradicional dentro de sobre todo de nuestro país, el tener la sopa, el segundo y el jugo. O sea, no puede faltar esos 3 componentes en la mesa de muchas familias todavía. Y ese es el reto del educador en diabetes, comprender los hábitos alimentarios y los gustos de las personas para hacer un ajuste negociado. Porque ahí es lo que estamos hablando, por ejemplo, que me decís que es tu hábito, y si al verlo en persona, cuando me demostras más o menos las cantidades y yo veo tu plato organizado, y mi glicemia postprandial a las 2 horas de haber comido está elevada, decididamente tengo que hacer un ajuste. Y si no tengo un sistema donde yo me ajusto la insulina, yo tengo que disminuir la cantidad. Pero entonces ahí es donde negociamos. Negociamos de mis gustos y preferencias, porque a veces yo estoy dispuesta a disminuir la cantidad, pero déjame un poquito. A veces me dicen, no, mejor me lo como a otra hora. Eso es el análisis que tenemos que hacer, por eso es tan importante lo que es la dieta, o sea, la alimentación usual de la persona. Usualmente, ¿qué come? Porque ahí es donde trabajaríamos, ¿verdad? Yo diría, bueno, si tenemos en la mañana el pan, la fruta, a veces dice, no, en la mañana a mí no me gusta la fruta, no es hábito, es al almuerzo. Entonces yo tengo que buscarle un espacio, pero la persona tiene que tener claridad que la fruta es otro carbohidrato. ¿Verdad? Que no lo ve solo como la vitamina C, antioxidantes y muchas vitaminas, sino que también tiene carbohidratos y me va a impactar la glicemia. Entonces yo digo, bueno, puede ser la mitad de la porción para tener que comer o disminuyo de todos los, entre la sopa de papa y el arroz y las menestras, ¿qué puedo disminuir de cantidad?
o me dicen las 3 juntas son indispensables. Yo puedo consumir de eso taza y media, 2 tazas o media taza. Yo puedo ir bajando de las 3 juntas. Por eso siempre en diabetes decimos, ¿puede una persona almorzar arroz, frijoles, papas, verde al mismo tiempo? Por supuesto. Si reduce las cantidades y le caben en una taza. Un poquito de cada uno. Porque si no la gente empieza a quitarse. Y acordémonos que la diabetes vino, como decís, para quedarse. Entonces yo mejor prefiero disfrutar un poquito de todo, o hay personas que dicen, a mí me puede quitar, Ana Fernanda la papa no, a mí me puede, a otro, aquí en Costa Rica dirían, a mí no me quita el arroz, ¿ves? Porque somos más arroceros. Entonces, ese ajuste es lo que requiere la diabetes, no quitar y no cambiarte tu vida. Te doy un plan de porciones y eso haga. No, no, ¿verdad? Esa es la habilidad y el reto del educador, adaptarnos y ver que la persona que convive con diabetes es la que va a ir poco a poco comprendiendo. Y cuando vea que sus glicemias valieron la pena el esfuerzo, eso lo motiva. Porque esa es la ventaja de la diabetes, puedes ver el esfuerzo, cosa que a veces no vemos en el peso, ¿verdad? Que es un poco frustrante a veces, que no vemos el efecto, pero en diabetes haces unos ajustes negociados y le decís al paciente, de todo esto quiero que veamos claro que son demasiados carbohidratos y su cuerpo no tiene la habilidad, no tiene esa respuesta a su insulina para metabolizarlos. Entonces, ¿qué podríamos quitar? ¿Verdad? Para que nos quede el equivalente a esa porción del plato, ¿verdad? Que sería ese cuadrante. Ese es un método. El otro método muy sencillo que a veces hay, no sé si te acordás del baile de las manos de Zimbabue. Como los alimentos, un vaso de leche, una fruta y media taza de alguna harina o menestras, es un puño de la mano. Entonces yo puedo pensar que esto es una porción y que yo tengo 2 manos, porque generalmente voy a ocupar 2 porciones por tiempo de comida. Y decís, muy poquito para mí. Si mi tratamiento me permite aumentar la cantidad y yo tengo más actividad física, estoy en crecimiento, tengo muchas otras actividades, por supuesto que alguno puede requerir 3 puños, 4 puños de la mano, ¿verdad? Pero ya demasiados puños, eso es lo que no podemos hacer. Entonces, la cantidad es un poquito personal, pero hay guías generales como el plato o como el baile de las manos de Zimbabue o el método que te acordás que repasamos que fue aquí, de hecho en Costa Rica y validado y publicado, el de la taza, ¿verdad? De la taza. Pero La tazas, taza, no jarros. yo no sé el jarro, yo Tazas, lo digo, no jarros. sí, sí, lo llamamos así porque nos acomodamos a nuestros hábitos. Entonces, esa taza que generalmente tiene más o menos 8, 10 onzas, más o menos de volumen, decía, puedo comer arroz, frijoles, aquí se usa la papa en picadillo, ¿verdad? Así picadita con carne. Entonces decimos, claro que puede, si le cabe en esa taza todo. Es una forma de decir, si puede, nada más que ajústese. En diabetes, en la alimentación, la idea es no decir no puede. Que no puede ya me está excluyendo de mi familia, ya me está excluyendo de lo que a mí me gusta. Y me reta, cuando me dicen que no quiero, más se me antoja, ¿verdad? Entonces, es si puede. Nada más hagamos un pequeño ajuste de qué tipo, qué usted necesita o qué le gusta más hacer, reducir la cantidad o mover el alimento del lugar, ¿verdad? Que son opciones que tenemos. En esto de los hidratos de carbono, otra cosa importante y concepto es que estos, que son las frutas enteras, como decías, la fruta entera con cáscara, con todo lo que tiene, su pulpa, y la mastico, tarda mucho tiempo en llegar a la sangre porque tengo que masticar, digerir. Pero si me tomo el jugo y tengo que tragar nada más, ya llegó más rápido. Entonces se comporta diferente en mi sangre una fruta de un vaso de jugo. No es lo mismo. Y a veces venimos repitiendo porque vemos la fruta, o sea, la misma fruta pero licuada. Pero estamos hablando del tiempo de masticar, del tiempo de procesar, que se haga en pequeños, que se haga puré en el estómago y que pase. Eso es lo que se llama, o lo que nosotros decimos del índice glicémico, la capacidad que tiene ese alimento de elevar el azúcar después de haber sido comido, de elevar el azúcar en sangre.
Entonces no es lo mismo. Ahora, si yo tengo una hipoglicemia, necesito ese jugo, ya. No necesito la manzana, porque no puedo empezar a morder y a masticar y esperar. Entonces sí tiene un uso, ve, no lo prohibimos. Nada más que lo dejemos para un caso de emergencia y como decís, me como la fruta, la mastico y me tomo el vaso de agua. Eso es igual. Nada más que el tiempo de masticado, de tragar, de digerir y la fibra, entonces el carbohidrato se va soltando. Entonces tenemos carbohidratos que se absorben muy rápido, que su uso principal van a ser las hipoglicemias, para corregirlas, para salir de eso. Y los otros carbohidratos que son de absorción más lenta, que son los que son parte de mi plan de alimentación. ¿Verdad? Ya en eso uno puede hacer un análisis en su dieta y como decís, en Cuenca toman mucho el jugo. Entonces ahí es donde empezamos a negociarlo. ¿Verdad? Al decirles el uso, no se lo voy a prohibir. Lo que pasa es que puedo comer dentro de todo mi plato un traguito, 2 traguitos, ¿verdad? Porque va el azúcar muy concentrada y va rápido. Pero si tengo hipoglicemia, esa es mi primera opción, el juguito que me gusta, ¿verdad? No esperemos que los tenga que usar, pero es ese negocio con el paciente de qué le gusta y ver que sí puede. Pero aprender a utilizar el alimento apropiado es una gran guía, ¿verdad? Para alimentarse bien. Cuando hablamos nosotros y pensamos en alimentación, no es la suma de alimentos, sino que es todo un proceso. Es un proceso que empieza, ¿verdad? Desde, como yo te decía, desde que empezamos a decidir, a involucrar, a ver la familia, cómo se comporta la familia con respecto a esa actividad de la casa, ¿verdad? Porque es un proceso de alimentación, quién compra, quién decide, quién lo lleva, quién cocina, quién sirve, porque a veces me dicen, es que a mí ya me sirven eso. Yo no tomo decisiones en eso. Entonces en diabetes yo tengo que empezar a educar a la persona, que tengo que empezar a asumir mi control. Yo el control, yo a dirigir ese auto. Porque la diabetes la vivo yo. Ya no puedo esperar que me sirvieron mucho y me lo como todo, ¿verdad? Porque son detallitos. La alimentación es muchas actividades, ¿verdad? Que al final el resultado es un buen control glicémico o un mal control glicémico. Y eso es fundamental saberlo porque muchas de las veces nosotros no nos involucramos, sea por comodidad o por el hecho de que mejor que me sirvan todo lo que comen los demás. Entonces, es muy preocupante cuando un paciente llega a la consulta y nos dice, es que a mí no me dan, es que yo no Exacto. puedo, es que a mí, es que y siempre tenemos el es que como la justificación para decir algo está pasando. Pero aquí viene justamente lo que dice Ana Gladys y lo que nos recomienda a cada momento, ella nos repite el involucramiento, la necesidad de Perdón, saber que cada una de las personas qué perdón. necesita comer. A mí me pueden servir un plato, como decimos aquí, con un chimborazo de arroz, una cantidad que es lo que más se ve en el plato y por ahí tengo que excavar para encontrar la ensalada y por ahí un pedacito de proteína o carne o pollo. Depende de mí si como todo esa porción de arroz. Quizás de esa porción yo puedo comer 2 cucharas y puedo Exacto. dedicarme a comer la proteína y la ensalada en este caso. Y la Exacto. persona que me sirvió se va a dar cuenta de que yo estoy cuidando mi salud. Por eso el reto, como dice Ana Gladys, el reto de nosotros los educadores es ese, llegarles a ustedes con conocimientos claros, con mensajes exactos y que sean ustedes quienes eligen. Nosotros no les vamos a dar eligiendo, nosotros les damos la generalidad y la especificidad la tienen ustedes en sus casas. Por eso es muy importante este tema del día a día. Así es. Y lo que hablábamos, ¿verdad? Hay que recordar que cuando yo tengo un proceso de diabetes, tengo que entender que yo soy el piloto, yo soy el que decido y el que tomo control, ¿verdad? Eso de tomar el control significa que esas pequeñas acciones, tratar de no depender de otra persona, porque la otra persona no está viviendo con la diabetes, ¿verdad? A ella no le van a hacer la hemoglobina glicosilada en 3 meses, me la van a hacer a mí. Entonces, eso de me sirven a veces, tenemos que trabajar a veces con la persona que se vaya empoderando un poquito para que autogestione su vida.
porque de esos pequeños detalles, si estamos hablando de chiquitos, pues es diferente, ¿verdad? Hay que ir poco a poco, pero cuando hablamos de adultos es muy normal o muy frecuente que todo me lo dan y me lo hacen. Y entonces a veces no es llegar y hablarle del plan de alimentación, es empezar a entender a la persona y a decirle que tiene que empezar a tomar su control con pequeñas actividades. Empecemos con la alimentación, con pequeños detalles. Me sirvo, ¿verdad? Porque esa dependencia de la vida familiar a veces, cuando alguien sirve, está porcionando de lo que la persona percibe que debería comer el otro, no pensando en cuántas unidades de insulina me estoy inyectando. Pero yo sí sé cuánto me inyecto, ¿verdad? Yo sé mis valores. Entonces es tratar en educación muchas veces, nosotros como nutricionistas a veces terminamos hablando de otras generalidades más importantes porque son el primer paso, ¿verdad? Es asumir el control, aceptar que tengo una enfermedad, que tengo que convivir con ella y que la voy a hacer de la mejor forma. Yo siempre les digo, no la vea como una enemiga, porque a un enemigo no lo querés ni ver, véalo como una amiga. Con una amiga a veces hasta te peleas, pero la volvés a ver, está con vos, ¿verdad? Por rato nos peleamos y no quiero verte, pero al ratito estamos otra vez, oye amiga, sigamos. Entonces, ese es nuestro papel muchas veces, no es solo que coma los carbohidratos y que se sirva. A veces empecemos a retomar un poquito valor y asumir mi responsabilidad sobre mi cuerpo para yo empezar a tomar decisiones, tanto como que, por decirte algo, no tomarme el jugo en la mañana que todos toman. Esa es una decisión muy importante para mí. Para algunas personas va a ser el mundo, para otras es muy fácil. Pero si ya ese es un logro, ya hubo un avance. ¿Ya? Porque tal vez ese juguito yo no lo había visto como que era un exceso de carbohidratos. Pero cuando vamos y hacemos una glicemia postprandial y le decimos, vea cómo está, valió la pena, entonces la persona puede ir viendo que el esfuerzo o la orientación que estamos dando, la educación, sí tiene su razón de ser. Y sí es importante que la vayamos practicando. Entonces, esos pequeños detalles, por eso yo decía que es el día a día. Con los pacientes que yo tengo, yo trabajo bastante con personas mayores, ¿verdad? Tengo la mayoría, por supuesto, son casi tipo 2, la mayoría. A veces es sentarnos a conversar y a escucharlos se hace más que tratando de hablarles y darles. No, escuchar a la persona, saber y que ella misma vaya autoanalizando su vida y te dan la solución ellos mismos. A veces te dicen, ¿verdad? Sí, no, pero yo podría hacer tal cosa. Eso es lo que tenés que tener como educador. Ya tenés una gran ganancia. Entonces no solo es, ¿verdad? Cuánto debo comer, a veces con ir variando pequeñas cosas vas viendo cambios en la glicemia. A veces tiene que ver, ¿verdad? Con a qué hora me voy a medir la glicemia. Entonces yo les digo, siempre que miden la postprandial, van a ver el efecto de la comida. Si yo comí demasiada cantidad de carbohidratos, mi glicemia va a estar muy alta. ¿Y qué quiere decir eso? Que si mañana como menos, va a estar mejor. Yo voy encontrando posiblemente qué cantidad voy comiendo, porque digo yo, mira, si yo me como nada más, por ejemplo, decís, nada más una taza entre arroz, frijoles y verde, por decirte algo, y cuando me tomo y como pollito, como ensalada y el poquito de sopa, porque que haya un poquito de sopa de papa, y cuando veo a las 2 horas, mi glicemia está bien. Entonces yo encontré mi porción, ¿verdad? A veces es ensayo, error un poquitito. Claro, cuando prescribimos nosotros un plan de alimentación, una guía con porciones, es un ensayo, error también, ¿verdad? Pero a veces la persona se va autoanalizando y va encontrando de qué forma yo puedo mejorar mi alimentación, pero sin perder el disfrute, ¿verdad? Porque ya el hecho de estar con diabetes, con miles de habilidades que tengo que tener para llevar el día a día, que la alimentación no sea un estrés, que la alimentación no sea una causa de frustración, no. La alimentación es parte de la familia, de la vida diaria, del disfrute. Entonces, como decís, comer en familia y comer todos igual, nada más que posiblemente yo estoy quitando un poquito, comiendo menos carbohidratos y poniendo más vegetales, sirviéndome más vegetales. Eso es mi control, yo comí de todos, yo decido. Yo siempre digo que es como ir a un buffet.
Tenés todos los alimentos y decidís qué te servís y el tamaño de porción que haces, ¿verdad? Eso es lo mismo en casa. Están los alimentos que están para toda la familia. Yo sé que si yo me sirvo 2 cucharones nada más de harina, yo puedo comerme mi porción de fruta. Pero si me sirvo 3 cucharones más la fruta, yo sé que se me sube el azúcar, ¿verdad? Entonces es lograr que la persona asuma su alimentación como un elemento más que yo puedo modificar en mi vida, ¿verdad? Para hacerla mejor. Y aquí es bueno, y aquí es bueno hablar de un tema que muchas de las veces nos está complicando en nuestra vida y es la parte de la economía. Muchas de las personas piensan que porque tienen diabetes tienen que comer diferente y tienen que adaptar su realidad de vida a una diferencia en el tema de los alimentos. Nos ha pasado mucho en todos estos años de experiencia que han habido padres o madres de familia que cuando les han diagnosticado diabetes a sus hijos, han tenido que hacer grandes sacrificios para poder poner en su dieta una proteína, por ejemplo, o para poder brindarles lácteos 2 veces al día. Entonces, la educación, la alimentación también tiene que ir adaptada a su vida real, ¿sí? Sí. Nosotros no queremos que usted haga grandes sacrificios por uno de los miembros de su familia sabiendo que no vamos a tener un equilibrio emocional dentro del hogar. Entonces, otro de los retos de los educadores, como decía Ana Gladys, es escuchar al paciente, saber cuál es su realidad de vida, saber cómo es su diario vivir frente a Así la es. parte económica, a su parte social, al compartir, y luego de eso se arma un plan alimenticio. No podemos pedir a una persona que tenga 5 proteínas al día y a otra Claro, persona así es. que no puede tener, exigirle lo mismo. Entonces, eso no vamos a poder hacer nunca. Por eso es tan importante el control de la nutricionista, del nutricionista en el tema de la alimentación. No nos dejemos llevar por lo que dice la vecina, el amigo, el primo que me recomendó, que me sugirió que yo hago esto y a mí me va bien. A él le va bien con eso, pero quizás a Sí, usted no le va a hay que- pasar lo mismo, porque esto es personal. Por eso es un plan alimenticio para cada uno de los pacientes. Eso es así es. importante aclarar, Ana Gladys, porque lamentablemente en nuestro medio a la diabetes como que se la ha estandarizado, ¿no? Todos Sí, los pacientes con diabetes tienen que cumplir ciertos estándares sin saber que la individualidad, las características propias de cada uno son lo más importante en este caso para nosotros como equipo de salud que acompaña al paciente. y acordate que como educadores el principio básico de la educación terapéutica es escuchar. Escuchar y escuchar, ¿verdad? Como decía la profesora Rossi siempre. Es escuchar, Escuchar. porque la persona que tiene la enfermedad tiene las soluciones, ¿verdad? Tiene la vida. Nosotros somos una guía que escucha y da recomendaciones para ajustes que debe hacer, pero no podemos imponer, ¿verdad? Por eso es que ese esquema antiguo donde llegas y te dan una hoja que se llamaba de dieta, ¿verdad? Y eso es aparte, eso ya me discriminó, ya no como de la familia, sino que ahora es, cuénteme, ¿qué come usted en el día a día? Escuchémoslo. Ellos tienen, y a veces de vez en cuando, sí, y el sábado y el domingo, ¿cómo es la vida? Y cuando están en cumpleaños, ¿cómo es la vida? Y ya viene la Navidad, ¿y qué hacemos para Navidad? Entonces lo vas guiando, como te digo yo, ¿verdad? Tratando de ir encajando. Casi siempre lo que tenemos que hacer es un ajuste de porciones. Es decir, quitando poquito a poquito la cantidad de exceso de carbohidratos que históricamente consumimos y tratar de ir metiendo, abriendo el espacio para vegetales, porque es el hábito que generalmente no tenemos arraigado, el que más nos cuesta. Meter un poquito más de vegetales, aunque sea en sopa, como sean guisaditos hervidos o como la gente los quiera consumir en ensalada fresca, eso es lo que más nos cuesta. Entonces, para que el plato se vea lleno, si la mitad del plato está con muchos vegetales, por supuesto que mi ojo le está avisando a mi cerebro, ¡ah! Hay mucha comida, ¿verdad? Pero si no le pongo ese medio plato,
yo tengo que llenarlo de arroz y de los otros carbohidratos, que eso para, ¿verdad? Mi ojo a eso lo va a ver que está bien, como volumen. Pero yo tengo que, aparte del volumen, tengo que ver si eso está balanceado. Entonces, siempre otra forma que decimos es el combo 2 por 1. 2 de vegetales por un carbohidrato, ¿verdad? En tu plato, porque están de moda los combos. Entonces, decís, ok, si me pongo una tacita de arroz, le tengo que poner 2 de vegetales. ¿Por qué? Porque le quiero dar volumen a mi plato, porque el ojo es el que toma la fotografía. Por eso es que nos sirven tanto, ¿verdad? Yo tengo que automáticamente trasladar esa fotografía de puras harinas a vegetales, a mucho lo que yo pueda, pepino, tomate, lechuga, todo ese montón de vegetales, para que mi ojo diga, mira, sí, es el mismo plato grande. Entonces, los harinas, entonces las voy reduciendo un poquito, ¿verdad? Porque siempre el exceso, nuestro diario trabajo, es el exceso de harinas en nuestro plato. ¿Qué es pan? ¿Por qué? Porque en la mañana comemos solo pan, pan con mantequilla, pan con queso, pan con, yo siempre digo pan con, ¿verdad? ¿Con qué? Pero la base es ese pan. Entonces, para llenarme muchas veces es mucho pan. Tal vez si yo digo, bueno, ¿qué tal si también comparto mitad del pan y un poquito de fruta? Esto me está dando el mismo carbohidrato los dos, ¿verdad? Pero reduje la cantidad y estoy dando más vitaminas. ¿Y qué tal si le pongo un poquito de aguacate, dicen ustedes? ¿O falta? Sí, aguacate. Ah, bueno, si le pongo aguacatito y le pongo huevo, o le pongo ¿verdad? Un pedazo de queso, le voy poniendo grasas saludables y le voy poniendo proteína de la que yo tenga. Pero ahí va el hábito, ¿qué acostumbra a comer? ¿Qué tienen? ¿Verdad? Porque muchas veces, como decís, no tenemos económicamente para más proteínas. O a algunas partes los vegetales son muy caros. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo cómo ajustamos, pero no gastar, yo siempre digo, en alimentos light, porque nos gastan el dinero, nada más. Y a veces vos ves la gente, en lugar de comprarse un frasquito de cosas, de esos galletas sin azúcar, por ejemplo, mejor compraran más pepino y tomate, porque las galletas sin azúcar, como yo digo, sin azúcar de caña, pero y la harina de la que está hecho, eso se me convierte en azúcar. Entonces, el queque sin azúcar de caña, y la harina de qué está hecho, de qué se convierte en mi cuerpo, se convierte en azúcar. Entonces, al final, comprar a veces esos productos es un gasto innecesario. Podríamos pensar, mejor veamos qué podemos comprar que pueda conseguir de vegetales, que pueda conseguir de frutas, para ir mejorando la alimentación. Porque en diabetes no solo voy a cuidar los carbohidratos, tengo que cuidar también todas las vitaminas, el calcio, la proteína, el hierro de la persona, ¿verdad? La fibra, porque la persona es una persona íntegra, no es un páncreas enfermo, no, es una persona. A veces me dicen lo que tengo problemas de estreñimiento, pues revisemos qué estamos comiendo. Y ves que no hay fibra realmente, ¿verdad? Entonces empecemos por el estreñimiento y de ahí lo llevo a que controle la calidad de los carbohidratos que está comiendo, a que incorpore más cosas. Entonces, en ese trabajo, ese reto que tenemos en nutrición es escuchar las historias de vida, las historias alrededor de la comida, ¿verdad? Porque yo a veces como porque, ¿verdad? Porque estaba sola, porque estaba triste, porque andaba alegre, porque, ¿verdad? Porque no tenía nada que hacer, porque todo el mundo comía, entonces yo comí. Esas cosas tenemos que irlas entendiendo porque ese es el día a día de cada persona. No solo es el hecho de plato servido, comida y porción. Es todo lo que, el contexto de lo que implica el proceso de alimentarse. Porque me va a llevar a un descontrol. Cada vez que estoy triste, como. Entonces, cuando estoy triste, el control glicémico está mal. Y cuando yo estoy bien, mi control está bien, tengo control. Entonces, tengo que trabajar con eso. Por eso somos un equipo. ¿Verdad? Porque si yo digo que hay un comportamiento, me acuerdo de un paciente que siempre que estaba en etapa, le tocaba giras, ¿verdad? Por su trabajo, y coincidía que siempre los controles malos, siempre coincidían con las giras. Entonces, ¿qué tal que yo me limito a su plato de comida? Su problema era que cuando estaba de giras,
¿verdad? Siempre él tenía miedo de enfermarse de comer en cualquier lado. Entonces, ¿qué hacía? Se iba a un súper y compraba nada más galletas y cosas que pudiera tener en su hotel para comer. Entonces yo le decía, cuando usted va de viaje se lleva la diabetes. La diabetes no la dejó en su casa, se la llevó. Entonces tenemos que entender, y eso podrás decir en una consulta, esa es su vida alrededor de la comida. ¿Por qué? Me llamaba la atención siempre, le digo, ¿qué será? Entonces empezamos a analizar, y cuando viaja, ¿en qué trabaja? Perfecto. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Come ahí, hay lugares donde comer, le sirven. Entonces me decía, siempre por una experiencia mala que tuvo una vez, entonces la solución era compro alimento empacado de la esquina, ¿verdad? En los supermercados, y ya. Entonces pasaba a carbohidrato refinado todo el tiempo. A carbohidrato de tipo galleta, pancitos, con costos un vasito de una cajita de leche. Eso en su gira eran 4 o 5 días. Eran 4 o 5 días. Entonces, si no escuchamos a la persona en sus historias alrededor de la alimentación, no los podemos ayudar. Toma tiempo, por supuesto, pero por eso somos educadores, ¿verdad? Porque toma tiempo y escuchar, por eso a mí me encanta eso siempre. A veces te cuentan más allá, porque la alimentación siempre es más allá. Es más allá de tu vida, más allá, involucra elementos emocionales, involucra elementos de no solo biológicos, económicos, ¿verdad? Culturales. Entonces, eso es el tiempo que tenemos que tomarnos si queremos controlar y ser habilidosos e identificar como esas claves, ¿verdad? Que de repente te dicen y ahí me engancho. Algo está pasando ahí. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es que el paciente tenga un control glicémico adecuado. Entonces, para lograrlo, yo tengo que ser como un detective. Y a veces estás pensando en el plato y no es ese el problema. El problema es otro. El plato Exacto. está bien, pero yo llevo una doble contabilidad. Yo compro de otro lado y como el plato en mi casa bien, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y lo que tú dices es muy importante en el tema de la relación y la comida y la familia. Muchas de las veces se expresa cariño Así brindando es. los alimentos. Eso nos pasa mucho a nosotros aquí en nuestra realidad, que vamos a la casa de un familiar cuando teníamos la posibilidad, ahora estamos encerrados y extrañando. Una de las cosas que se extraña es que nadie puede salir sin tomar un juguito, sin tomar un cafecito, sin comer algo, sin que nos den un compartir, porque la comida ha significado afecto. Uno se siente Yes. que a la Querido. persona le quieren cuando le brindan algo dentro de la casa. Entonces, si la comida es algo tan importante dentro de la familia, del hogar, del entorno, no tenemos que verle mal bajo ningún concepto. Exacto. Simplemente tenemos que saberla, adecuar a los espacios. Realmente eso es fundamental, Ana Gladys, poder ir motivando en todas las personas que nos escuchan ese sentido de involucramiento, de motivación, de saber escoger, de saber cómo porcionar, porque la alimentación está todos los días y va a Así estar es. toda nuestra vida. O sea, mientras tengamos un poco, mientras respiremos, quizás tengamos que alimentarnos porque es el sustento de la energía, Exacto. de la puesta en ánimo, inclusive muchas de las veces ustedes pueden darse cuenta que cuando no comemos estamos decaídos, Así es. malhumorados, mal genios, porque nuestro cuerpo no ha recibido el alimento que requiere, esa energía que requiere para poder salir. Yo creo que se nos ha ido el tiempo, ¿Verdad? estamos casi una hora hablando, no nos hemos dado cuenta, pero yo quisiera despedirnos. Creo que vamos a volver a reunirnos contigo muy pronto porque se quedan muchas dudas, se queda mucha más educación, mucha más información por Sí. poder brindar a toda la gente que nos escucha. Gracias a todos quienes nos están viendo, que están mandando sus mensajes, que están mandando agradecimientos. Ah, Gracias por compartir los conocimientos de manera tan clara. Pero despidámonos dejándoles un mensaje a Ana Gladys. Yo creo que vale la pena seguir motivando a nuestros sí. pacientes y a sus familias, que seguro serán las que nos están viendo. Tal vez algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos diabetes es no limitarnos cuando hablamos del plan de alimentación o cuando hablamos de que me mandaron a un nutricionista o a organizar la alimentación, no nos limitemos al plato de comida.
Tenemos que hablar, tener la confianza de hablar abiertamente de todo el proceso que significa la alimentación para poder ser ayudado, ¿verdad? Porque no siempre todo está, el problema está en, no solo en la porción, sino que a veces la porción está bien, pero yo como otras cosas. Entonces, tener esa libertad, ¿verdad? Como persona con diabetes, de hablar libremente, de tratar de autoanalizarse y pensar, ¿cuál será mi problema? ¿Será que realmente, verdad, yo tengo muchos carbohidratos en una porción muy grande? ¿O será que estoy comiendo fuera de mi plato también otras cosas que no he contado? Es analizarse, autoanalizarse para poder uno después asumir el control y aportar las soluciones. Porque las soluciones la tiene la persona, no la tiene el educador. Uno es el copiloto, ¿verdad? Ese invitado que te digo yo que lo tenemos ahí, tenemos que aprender a vivir con él. Pero tenemos que organizarnos en la casa porque si no va a ser un caos. Así es que seguiremos hablando cuando querrás. A mí me encanta hablar un poquito sobre todo la experiencia, ¿verdad? Que yo tengo muchos pacientes y cuentan cada cosa tan linda que uno aprende cada día de ellos. Sí, realmente este es un mundo que nos ha llevado a tratarle al ser humano en su manera integral, no solo como un paciente al que debemos dar una receta médica, sino que debemos saber cuál es su estilo de vida, debemos saber cuál es su Así es. realidad social, económica, familiar, para poderlo direccionar. Como tú dices, la diabetes es un invitado que llegó para quedarse en nuestras vidas. Hasta este rato no sabemos cuándo se irá porque la ciencia no nos ha dicho si hay una Exacto. cura o no. Pero a ese invitado recibámosle de una manera ordenada, de una manera Así coherente es. y sobre todo haciéndole sentir bien dentro de nuestro hogar. Y para hacerle Exacto. sentir bien al invitado necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los miembros de la familia. No se olvide que la familia es uno de los sustentos del tratamiento de la diabetes y de lograr que el paciente se adapte y cada día mejore su calidad de vida. Ha sido muy lindo estar contigo esta tarde. Te mando un abrazo a la distancia. Veo que estás Igualmente. hasta con BBD en Costa Rica, mientras nosotros estamos con lluvia en Cuenca. No sé cómo estarán en las otras ciudades que nos están viendo, pero ya sabes que nuestro hermoso clima es de lluvia y Sí, de chompa para sí, poder estar abrigaditos. Les mando un exacto. abrazo a todos ustedes. No dejen de escribirnos si tienen dudas, preguntas o si quieren tratar algún tema, pues estamos siempre a las órdenes para poderles ir despejando todas las dudas respecto a su diabetes y, por qué no, en algunos otros temas que sirvan siempre para el crecimiento emocional y familiar. Una buena tarde con todos ustedes.